Muy buenas noches, mi nombre es Alessandro Mora y hoy les vengo a explicar de cómo serían los 5 años que yo me he graduado de psicología, yo como estudiante en el rol de psicólogo, ¿ok? Siendo bastante sincero, para esta carrera de psicología fue demasiado compleja, normal y como cualquier otra carrera universitaria. Sin embargo, he tenido un sinfín de cosas para poder saber sobre toda la historia de la psicología, sobre los trastornos y todo eso, ya que por ello eso es lo que nos lleva al cognitivismo, al sistema orgánico y a otros tipos de sistemas de la psicología que nos padecen en el día a día. Si yo tuviera el rol del psicólogo, podría tener mi propio consultorio, atender a las propias personas que son de mi entorno. Muchísimo, sin embargo, podría ser algo más que adecuado a tener la empatía a mis propios pacientes, porque pueden llegar pacientes de otro tipo de trastornos mentales, como por ejemplo trastorno de bipolaridad, de esquizofrenia, de licantropía, trastorno de déficit de atención, chicos con autismo, con síndrome de Asperger, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nos puede presentar en día a día. Si a mí me toca ser psicólogo, sea en una parte pública o privada, por ejemplo en escuelas públicas, podría atender a chicos con discapacidad de ese tipo. Por ejemplo, si yo sea docente en el área de los liceos públicos, como el caso del Liceo El Ebro, podría atender a los chicos con ese tipo de trastornos mentales o cualquier tipo de diagnóstico, por ejemplo, chicos que hay en ese liceo como deficiencia auditiva, a tratarles el tipo de diagnóstico que ellos le han pasado, o si no, en colegios privados, como en el caso de colegios Don Bosco, Metropolitano, el Montessori, el Cervantes, etcétera. Entonces podría tener un buen pago para poder atender a esos muchachos que pueden padecer ese tipo de trastornos. Por lo tanto, como psicólogo uno hay que tener los pantalones bastante bien puestos para atender a esos seres humanos o a esas personas de ese tipo de mañas que puede tener al primer día. Puede ser personas con ser sociópatas, psicópatas, maquiavélicos, lo que sea, pero uno hay que seguirle siempre la corriente y la cuerda. Y pues yo, como mi propia acotación para mi parte de la psicología o en la ética de la psicología, es dar mi propio aporte, que uno hay que dar la empatía de los pacientes o incluso tratarlo de, como quien dice, calmarlo si se pone totalmente agresivo, mandarles un medicamento o tratamiento, como el caso del Ridal, risperidona, o en el caso más extremo, cuando el paciente está totalmente alteradísimo o está total de una gran desorientación, se le puede dar la estratera. De esos tipos de estudios también se les revela que hay que estudiar bastante tipo de filosofía, psicología, como en el caso del psicólogo más conocido, Sigmund Freud. Bueno, de este tipo psicología que uno hay que tener su propio consultorio es la parte más franca, es que uno hay que tener estos pantalones bien puestos para ser un buen psicólogo. Bueno, esto fue todo por hoy. Buenas noches.